Por favor, si me pueden recordar. Ok, entonces fue el número 4. Continuaremos entonces con el número 5 ahora. Vale. No, seminario nos toca mañana y pasado mañana. En esta ocasión nos toca jueves y viernes. La verdad es que no sé qué les toque hoy. Ok, entonces tenemos coma enumerativa. Vamos a mencionar para ahora. Nos quedamos en la coma conjuntiva. Sí, vamos a hablar ahorita de la coma enumerativa y de la coma hiperbática y de los usos que definitivamente no van a estar permitidos con respecto a la coma, ¿no? Bajo ciertas excepciones que también vamos a ir comentando. Para los que iremos a hacer el examen el viernes, nos hará el examen mañana. Sí, ya les había comentado eso a lo largo de estos días. Mañana estará disponible el examen de 7 a 8, ¿no? De 7 a 8 de la noche para que lo realicen los que no lo van a poder hacer el día viernes en la clase, ¿vale? Entonces, ya les digo, el link se los voy a dejar en el grupo de Classroom, ahí lo van a encontrar, ¿vale? Recuerden que es el examen de concordancia, espero que hayan estado estudiando. Entonces, volviendo a la situación de la coma enumerativa, ¿qué pasa con la coma enumerativa? Es la coma que vamos a utilizar cuando nos encontremos con listados. Obviamente, listados de manera, en oraciones que sean, digamos, a manera de prosa, ¿no? A renglón corrido, vaya. Porque hay distintas formas de generar listados y los podríamos generar de forma vertical y los podríamos generar de a renglón corrido. Entonces, sobre todo, este aspecto de la coma enumerativa aplica para listados a renglón corrido, ¿vale? Entonces, vamos a plantear tal situación. Diremos que entonces separa los distintos elementos de un listado simple, ¿no? Por listado simple me refiero a que tenemos un conjunto, un listado de sustantivos, un listado de adjetivos, este tipo de aspectos. No son listados complejos o compuestos. Ya que hablemos de del punto y coma, vamos a mencionar esta idea de lo que sería un listado complejo, pero para este caso simplemente separará los últimos elementos de un listado simple, ¿no? Recuerden que cuando tenemos un listado, podríamos indicar que ya se ha concluido ese listado o que no se ha concluido. Entonces, ahí hay un par de aspectos que debemos recordar. Seguramente ya lo saben, pero de todos modos lo vamos a plantear, ¿no? Entonces, pondremos, si el listado se ha concluido, lo más habitual es introducir al último elemento mediante una conjunción, ya sea copulativa o disyuntiva, cualquiera de las dos cosas, ¿vale? Esa sería una posibilidad. Pero si el listado no se ha concluido, usaremos etcétera, que ya saben que podría estar abreviado el etcétera, y que abreviado pues nada más escribimos etc, ¿no? Recuerden, toda abreviatura lleva punto, ya estaremos hablando del punto, pero se los voy adelantando. Recuerden que todas las abreviaturas o las palabras que estén abreviadas les tenemos que colocar punto, ¿vale? Entonces, pero si el listado no se ha concluido, usaremos etcétera o puntos suspensivos. Que los puntos suspensivos siempre van a ser tres, no más, no menos, ¿no? Recuerden que los puntos suspensivos son siempre tres. Entonces, esa sería la cuestión con respecto a la coma numerativa. Lo más básico es que entendamos que nos sirve para separar elementos de un listado que es simple, y si se concluyó, lo habitual es que introduzcamos al último elemento del listado por una conjunción. Depende de lo que estemos construyendo, será copulativa o disyuntiva. Y si no se ha concluido ese listado, entonces en su lugar usaremos, no en su lugar, ¿no? Pero tendremos que usar específicamente un etcétera o puntos suspensivos. Vamos a poner algunos ejemplos. Yo creo que este es el uso más común, ¿no? O el uso más habitual. Así que no creo que tengan mayor dificultad con respecto a esto. Por lo menos, si quieren contribuir con algún ejemplo, mínimo unos tres elementos en el listado para que podamos observar estas situaciones que estamos comentando. A ver, entonces, cuando compramos la ensalada,
Ahí tendríamos un ejemplo. Cuando compramos la ensalada, la carne y los postres, no nos dieron el cambio, ¿va? Entonces tenemos este listado, que es un listado simple, donde tenemos distintos sustantivos, la ensalada, la carne y los postres. Usamos la coma para separar a estos elementos del listado y esta conjunción y, que es una conjunción copulativa, nos está introduciendo al último elemento de ese listado, indicándonos que ya se concluyó, que ya se terminó, ¿vale? Ahí tendríamos un caso. Un ejemplo más. Me traes el uniforme de Fernando, tu camisa y la bata de Sofía. Ahí tendríamos, ¿no? Otro ejemplo. Igual, un listado que es simple. Tenemos a la conjunción y introduciendo al último elemento sin ningún problema. Vamos a poner ahora un ejemplo donde estemos planteando una cuestión de un listado inconcluso. En este súper venden frutas, verduras, lácteos, cárnicos, etcétera, ¿no? Ahí podría ser una forma, podríamos usar el etcétera. Yo decido usarlo abreviado en este caso, no hay ningún problema. Podríamos escribirlo completo e igual, no habría ningún problema. O en su lugar, podríamos decir simplemente cárnicos, puntos suspensivos, ¿no? Ya no necesito colocar el etcétera. Y eso es algo que tiene que ver con cuestiones muy específicas. Eh, Aquí espero que se alcance a entender, ¿no? Esta raya nos está indicando que la de adelante podría ser otra posibilidad. Obviamente tendríamos, voy a poner desde lácteos para que se entienda mejor. Entonces tendríamos lácteos, coma, cárnicos y después los puntos suspensivos en lugar del etcétera. Les reitero, siempre tres puntos suspensivos. Por más, digamos, suspenso que querramos generar, porque de pronto piensan en eso, ¿no? Para generar más suspenso puedo usar más puntitos, eso sería equivocado. Siempre van a ser tres, no pueden ser más, no pueden ser menos, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos los tres puntos suspensivos específicamente. Y ahí tendríamos estos ejemplos, ¿no? Estoy viendo algunos de los ejemplos que me están mandando. Y efectivamente son correctos, ¿no? Ahí simplemente utilizar las comas para separar estos elementos dentro del listado, que es un listado simple, un listado de sustantivos, de adjetivos, este tipo de aspectos, ¿va? Les reitero, yo creo que este es el uso más simple, no creo que haya mayor dificultad. Dice, si ponemos etcétera, pero queremos seguir con la oración, podemos poner una coma inmediatamente o tenemos que empezar ya con mayúscula respetando el punto. Pues exacto, si quieres continuar con la misma oración, puedes poner no nada más coma, podrías poner después de un punto de abreviatura que para los que entraron al seminario este domingo, les comentaba, ¿no? Después de un punto de abreviatura, básicamente yo puedo poner cualquier otro signo de puntuación. Después de un punto de abreviatura puedo poner puntos suspensivos, puedo poner coma, punto y coma, dos puntos, interrogaciones, exclamaciones, lo que yo quiera, excepto un punto más, ¿no? Pero sí, efectivamente, si quiero continuar con la misma oración, le pongo algún signo de puntuación, el que yo quiera utilizar para reflejar lo que quiera reflejar o dar a entender y continúo con minúscula. Ya hablaremos de eso más a detalle cuando estemos hablando como tal del punto, ¿no? Esa es más una pregunta con respecto al punto. Bueno, entonces ahí tendríamos este aspecto. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Tenemos alguna duda? A ver, ¿qué más ponen por acá? Ay, ¿por qué no se mueve? Ok, vamos al último tipo, entonces, al último uso específico que nos interesará sobre la coma, que será la coma hiperbática. Vamos a poner número 6, coma hiperbática. Entonces, la coma hiperbática tiene que ver con el hiperbatón. Cuando hablamos de la coma hiperbática, tendríamos que pensar en que existe una figura literaria, una figura retórica que se llama hiperbatón y que esta consiste en desordenar, entre comillas, ¿no? Entre comillas digo porque pues la oración se sigue entendiendo y no porque no siga ese orden idóneo de primero el sujeto, el verbo y luego los complementos, significa que sea necesariamente incorrecta o que no se pueda entender o que esté desordenada. Pero entre comillas lo vamos a plantear de esa manera, ¿no? Nos sirve para desordenar, para señalar que la oración está desordenada. Entonces, ese es un hiperbatón, ¿vale? Entonces, la coma hiperbática es la que vamos a utilizar para señalar tal aspecto que hemos cambiado.
es lo de hiperbatón, hipérbole, sinécdoque y eso. El hiperbatón es una forma o un tipo de figura literaria, ¿no? Es un tipo de, o sea, si te refieres como a que forma parte de este campo semántico de figuras literarias, efectivamente, ¿no? Entonces, señalaremos tal cosa. Señala que una oración no tiene el orden de sujeto más verbo más complementos, sino que se ha ordenado de manera distinta a la habitual. Eso sería la coma hiperbática, es lo que nos va a señalar. Entonces, ojo, pues ahí habrá que ser cuidadosos con respecto a ello, ¿no? Porque a veces ustedes piensan que es una coma, la coma hiperbática piensan que puede ser una coma que separa al sujeto del predicado, ya estaremos hablando de estos aspectos, pero en esencia piénsenlo de esa forma. La coma hiperbática señala que una oración no tiene este orden de sujeto, luego verbo y luego los complementos, sino que simplemente, les reitero, se ha ordenado de manera distinta, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Escribí la definición de qué, perdón. ¿No les aparece nada en la descripción de la coma? ¿De cuál coma? Porque yo lo veo aquí yo lo veo escrito, ¿no? ¿Sí? Ok, bueno. Si ya lo pueden ver, no hay ningún problema entonces. Vale, entonces ahí lo tienen, ¿no? Estamos hablando de esto que señala este tipo de ordenamiento específicamente, ¿va? Ahora, tampoco significa con este tipo de cómo habla Yoda o simplemente habla mal. Pues no, digo, Yoda, supongo que la forma en la que construye su lenguaje tiene que ver con el lenguaje que él habla de forma original, ¿no? Pero sí, de hecho, Yoda es, dentro de la lingüística, este personaje de Yoda es bastante particular y se han hecho un montón de tesis y estudios en torno a cómo construye su lenguaje, ¿no? Y cómo organiza su información. Existe, de hecho, existe el lenguaje o la forma en la que Yoda se expresa o habla, está basada completamente en aspectos totalmente lingüísticos, ¿no? Hay como cierto ordenamiento, hay cierta secuencia, el uso de ciertas formas verbales, o sea, todo está realmente planeado. De hecho, si no me equivoco, fue un lingüista el que desarrolló para esa película o para estas películas, fue un lingüista el que desarrolló la forma en la que se iba a producir el lenguaje de Yoda. Entonces es toda una cuestión ahí bastante elaborada. No crean que es así nada más como de hablar mal, ¿no? Supongamos entonces que Yoda, el de Star Wars, exacto, ese Yoda. Este, no crean que nada más es así como de se les ocurrió así, ¿no? Hay toda una planeación y un estudio por expertos en la cuestión, ¿no? Sí, hay tesis con respecto a eso. Y les digo, finalmente fue un grupo de lingüistas, perdón, el que estableció de qué forma se iba a desarrollar el lenguaje que utiliza, cómo construye las oraciones y cómo se comunica. Entonces es toda una cuestión bastante compleja, interesante. Pero bueno, vamos a volver a la parte de la coma hiperbática. Les decía, no todo tipo de desordenamiento, digamos, requiere que usemos este tipo de coma hiperbática, ¿no? No es necesario usarlo en todo contexto. Sobre todo lo vamos a usar en dos situaciones particulares. Vamos a poner, particularmente, se usará coma cuando iniciemos la oración con un complemento circunstancial. ¿Vale? Entonces, si yo inicio la oración con un complemento circunstancial o con una oración subordinada, para esos casos es que vamos a utilizar esta coma hiperbática, ¿no? Recuerden lo que hemos dicho. Eh, Primero tendría que ser el sujeto, luego el verbo y luego los complementos. Pero si de pronto mi oración inicia primero por el complemento, después por el sujeto y luego el verbo o hasta el final el sujeto, seguramente voy a tener que utilizar una coma ahí para indicar tal alteración, ¿no? O tal desorden, entre comillas, les reitero, ¿vale?
Lo mismo, si inicio con una oración subordinada. Ojo, la verdad es que este uso de la coma hiperbática es complicado. Es complejo porque pues hay que determinar con algunos aspectos y en algunos casos funcionará pensando en estas situaciones que les estoy comentando o en estos contextos, pero no siempre, ¿no? O sea, no necesariamente porque tenga primero al complemento circunstancial, ya voy a poder usar la coma hiperbática. Este tipo de aspectos es bastante particular, puede ser bastante subjetivo, pero eso sería como lo más normativo con respecto a este tipo de coma, supongamos, ¿vale? Entonces, sobre todo, piensen en que si el complemento circunstancial con el que está iniciando la oración o si la oración subordinada con la que se está iniciando esta oración son particularmente extensos, sobre todo si son particularmente extensos o algo extensos, es cuando vamos a recurrir al uso de esta coma. Sobre todo si los segmentos que inician son extensos. Vamos a ponerlo así. Y entonces, por ejemplo, en lo que tú escribes, Rocha, pues no lo puedo usar, ¿no? No necesito decir anoche, coma, salí tarde de la oficina, porque sí estás iniciando por un complemento circunstancial, pero no es lo suficientemente extenso, ¿no? Entonces, como no es realmente extenso este anoche, no necesitas en realidad el uso de la coma ahí. Por eso les digo, ¿no? Puede ser bastante subjetivo en algunos contextos. Entonces, procuren generar oraciones donde tengamos el complemento circunstancial al principio, pero que sea largo, o la oración subordinada al principio, pero que sea larga también, ¿no? Les voy a poner algunos ejemplos. Podríamos decir, ahí tendríamos un ejemplo. Después de las vacaciones por Europa, Julio y su prometido regresaron a México. Voy a cambiar ese las por sus, ¿no? Para que tenga un poquito más de sentido. Ahí tendríamos un caso. Después de sus vacaciones, les pongo otro ejemplo. Eh, si no estás seguro, no opines sobre el tema, ¿vale? Ahí tendríamos otro ejemplo. En el primer caso, podemos observar que estamos iniciando con qué. ¿Qué es este después de sus vacaciones por Europa? ¿Qué tipo de sintagma de segmento es este? Es un complemento circunstancial, ¿no? De tiempo. Nos está estableciendo, nos está planteando tiempo, ¿vale? Entonces tengo un complemento circunstancial de tiempo en lugar de iniciar por el sujeto, que es lo suficientemente extenso y que claramente tendré que colocar la coma para este caso, ¿no? En el ejemplo de abajo dice, si no estás seguro, coma, no opines sobre el tema. Para este caso, estoy iniciando por la parte subordinada de la oración. Si no está seguro, claramente es lo dependiente, no es lo principal, ¿no? Lo principal es lo que viene en segunda posición. Como alteramos entonces ese orden que tendría que seguir el enunciado, tenemos que colocar esa coma. Felizmente en la mañana corría Joaquín, un hombre disciplinado en todos los sentidos. Ok, el ejemplo que tú pones, a ver, se los escribo yo para que vean cómo lo escribiste. A ver qué piensan tus compañeros. Está bien escrito, ¿no? De que está bien puntuado, perfectamente está puntuado, ¿vale? ¿Qué piensan de este ejemplo que tenemos aquí en la parte inferior, ¿no? Del lado derecho. Felizmente en la mañana corría Joaquín, coma, un hombre disciplinado en todos los sentidos. Exacto, Navarro, efectivamente, ¿no? Ese es el tipo de coma que estaría desempeñando esta coma. Eres el único que ha comentado, pero a ver si los demás tienen alguna idea. Parentética, correcto, ¿no? Aquí esta coma realmente está funcionando como parentética. Recuerden, si me doy cuenta de que la información que estoy agregando
no es obligatoria, ¿no? No es obligatoria para entender el enunciado. No lo requiero de manera necesaria, ¿no? Quiten lo que viene después de Joaquín y no pasa absolutamente nada. Lo que justo me ayuda a entender que se trata de este tipo de información completamente parentética, ¿no? Entonces, y aunque sí hay cambios, aunque sí tenemos no estoy iniciando por sujeto, luego verbo y luego complementos, lo que les decía, ¿no? No son lo suficientemente extensos estos complementos con los que se está iniciando o complejos estos complementos como para poder utilizar la coma. Entonces, por eso les digo que puede ser un poquito complicado en algunos casos, puede ser o parecer un poco subjetivo porque no siempre funciona o no siempre se tiene que utilizar, ¿vale? Esa es la complicación con respecto a este tipo de coma. Pero simplemente hay que observar eso. Si me doy cuenta de que no tiene el orden de primero sujeto, luego verbo, luego complementos, entonces pensamos en esta situación de que seguramente estoy iniciando con un complemento circunstancial, estoy iniciando a lo mejor con la parte subordinada de la oración y requerirá entonces pensar que se trata de una coma hiperbática, ¿vale? Entonces, sí, la coma que tenemos ahí es más bien parentética. ¿Se está trabando mucho el audio? Ok. A ver, denme un momentito. Me voy a acercar más al modem a ver si se puede resolver. Espérenme. Ok. A ver, ¿qué tal me escuchan ahora? ¿Se escucha ya mejor? ¿Ya no se escucha cortado? Ok. Vale, bueno, vamos a continuar. De todos modos, desactive la cámara por si acaso, para que no nos robe ahí un poco de velocidad, preferible a que se escuche bien. Entonces, como les estaba comentando, ¿no? Les reitero, hay que pensarlo un poquito de manera detenida para considerar si sí necesitamos esas comas por ahí para señalar la situación hiperbática. Les reitero, sobre todo traten de pensar en enunciados o identificar que sean enunciados que tienen un complemento bastante extenso o una parte subordinada con la que se esté iniciando, ¿no? Y por si no se escuchaba, les decía, en el segundo ejemplo, si no estás seguro, ¿esto qué es? ¿La parte principal o la parte subordinada de la oración? Subordinada, exacto, ¿no? Porque yo no puedo decir nada más si no está seguro. Falta información, requiero de más datos. Entonces, estoy iniciando por esa parte subordinada y no no opines sobre el tema, ¿vale? Entonces, esa es la cuestión con respecto a ello, ¿vale? Y pues nada, necesitamos colocar esa coma forzosamente, ¿ok? Y les decía, el último ejemplo, el que escribimos por aquí abajo, felizmente en la mañana corría Joaquín, esta coma es más bien una coma parentética, ¿no? Una coma que nos agrega información extra, que nos da más datos sobre ese Joaquín del que se está hablando, pero que no es necesario u obligatorio para poder entender el enunciado. Vamos a agregar algunos otros ejemplos para que podamos ahí ampliar un poquito.
Voy a retomar tu ejemplo, Acevedo. Si te sientes mal, no vayas a entrenar. Bien, ¿no? Similar al uso o al contexto del ejemplo anterior, pero finalmente estamos iniciando por la parte subordinada. Si te sientes mal, coma, no vayas a entrenar, ¿sí? Puedes funcionar también con las conjunciones que son concesivas. Con las conjunciones concesivas también podemos alterar el orden. Aunque estés molesto, no dejes de hablarle. ¿No? Ahí tenemos otro aspecto. Aunque estés molesto, coma, no dejes de hablarle. Estoy iniciando por la parte subordinada y tengo entonces que colocar la coma para este caso, ¿va? Em, un último ejemplo para que ya vayamos cerrando con esta cuestión de la coma hiperbática. Si estás cansado, vete a dormir. También funcionan, ¿no? Por aquí están escribiendo varios ejemplos, como si no entendiste, vuelve a repasar. Si estás cansado, vete a dormir. Efectivamente, están iniciando oraciones que tienen esta característica, ¿no? Oraciones donde están primero la parte subordinada y después la parte principal, correcto. Ok, vamos a poner tu ejemplo, Sosa. En el rincón más oscuro, coma, encontré la verdad. Vale, ahí tenemos otro con complemento circunstancial, ¿no? Entonces, ojo, si estas oraciones tuvieran el orden que deberían tener, donde primero tuviéramos al sujeto, luego al verbo y luego los complementos, para nada necesitaríamos utilizar comas, ¿no? Si dijéramos, Julio y su prometido regresaron a México después de sus vacaciones por Europa, no necesito usar ninguna coma. Si dijera, no opines sobre el tema si no estás seguro, igual, no necesito usar ninguna coma, ¿no? No vayas a entrenar si te sientes mal, lo mismo. Encontré la verdad en el rincón más oscuro, lo mismo, ¿no? Entonces, esto es bastante específico con respecto al uso de esta coma hiperbática. Cuando ya ordenamos la oración poniendo primero al sujeto, luego al verbo, luego a los complementos, ya no necesito utilizar estas comas, ¿no? Porque en concreto estas comas nos están señalando esto que ya les digo, la supuesta alteración. ¿Va? Entonces ahí tendríamos, estos son los usos específicos que necesitamos revisar. Hay muchos, ¿no? Así como les he comentado ya sobre las reglas de coherencia, hay muchos usos específicos con respecto a las comas y a todos los signos de puntuación. Recuerden que nada más abordamos los más relevantes, ¿vale? Voy a cambiar la pantalla para que podamos empezar a hablar de otras particularidades sobre la coma por si necesitan hacer una captura o tomar una foto. Ok, lo cambio. Y ahora vamos a hablar de esos usos que nunca serán correctos o que tienen como ciertas particularidades también, ¿no? Vamos a poner usos no permitidos o excepcionales de la coma. Entonces, con estos usos no permitidos, hay una coma, a lo mejor ustedes cuando lo lleguen a revisar en sus clases presenciales, a mí la verdad es que no me gusta mucho el nombre, me parece muy ridículo y no me gusta ni siquiera decirlo, pero se los comento. Le llaman coma criminal, ¿no? Entonces, la coma criminal básicamente es esta coma que rompe todas las reglas que se han mencionado o que hemos llegado a mencionar con respecto a esto de la coma parentética, de la coma hiperbática, este tipo de comas, ¿no? Entonces, pero sobre todo la coma criminal tiene esta característica de usarse cuando estamos separando al sujeto del predicado, ¿vale? Pues no la han arrestado porque se usa muchísimo. Entonces, definitivamente yo creo que es una coma que costará trabajo erradicar o que cuesta mucho trabajo erradicar, ¿no? Sobre todo porque de pronto pensamos en esta cuestión que ya les he dicho, ¿no? Como pensamos que las comas nos sirven para hacer pausas, para señalar pausas, es por eso que se usa mal en este sentido la coma de repente, ¿vale? Entonces, la vamos a poner así, coma criminal. Ustedes decidirán si la quieren llamar de esa manera. Y entonces, pondremos por acá. Va a estar cara la multa. Sería mejor coma prófuga. Claro, no podría ser porque nunca se va a atrapar, yo creo. A ver, entonces, la coma criminal se da cuando separamos al sujeto del predicado, ¿no?
No debemos, vamos a poner, separar al sujeto del predicado ni al verbo de sus complementos por una coma. Hay dos excepciones, ¿no? A menos que introduzcamos información parentética. Ese es un caso, ¿vale? A menos que introduzcamos información parentética o que tengamos un sujeto con forma de listado inconcluso. Sí, esta sería la cuestión. Espero que quede claro, ¿no? Entonces les pongo, no, en general esa sería la situación. No debemos separar al sujeto del predicado, ni al verbo de sus complementos, por ninguna coma ni cualquier otro signo de puntuación en realidad, ¿no? Como estamos hablando de la coma específicamente, ahí les planteo en concreto por una coma. Pero hay dos casos en donde sí podremos hacerlos, ¿no? Si estoy de pronto introduciendo información parentética entre sujeto y predicado o entre verbo y complementos, ahí sí puedo usar las comas o puedo separar, digamos, estos elementos. En apariencia parecería que los estamos separando, ¿no? Pero en realidad estamos introduciendo información parentética. O si de pronto tenemos un sujeto con forma de listado inconcluso. Si tengo entonces un sujeto donde es un listado que no se terminó, ahí también tendré que utilizar la coma, ¿vale? Ahí tendríamos esta situación. ¿Queda claro? Esta sería la cuestión. Les voy a poner algunos ejemplos y ustedes me van comentando qué piensan sobre esos ejemplos, si están bien o están mal, de acuerdo a lo que acabamos de establecer. Em, tenemos, ok, ahí tenemos 5 ejemplos de oraciones. Todas ellas están tratando de reflejar alguno de los aspectos que estamos mencionando en esto de la coma criminal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el primer ejemplo? Dice, el hijo mayor de Sofía que vive en España, coma, vino de visita el mes pasado. ¿Creen que esa coma está bien o no va en este sentido, ¿no? Eso es lo que tendrían que identificar. Entonces, ojo, ¿cómo voy a identificar si estoy separando al sujeto del predicado? Pues sabiendo identificar al sujeto y al predicado, ¿no? Entonces ahí la importancia, ¿se acuerdan que les decía estos elementos del sujeto, del predicado, de los complementos, las categorías gramaticales? Cobran relevancia o cobran importancia en temas que se van desarrollando posteriormente, como la concordancia, y ahora lo pueden ver también en la puntuación, ¿no? Entonces, el sujeto es todo esto, el hijo mayor de Sofía que vive en España. Todo eso es el sujeto, ¿no? Entonces, el predicado sería vino de visita el mes pasado. Esta coma
estaría mal, sería una coma criminal, ¿no? Porque estamos haciendo lo que dijimos que no debemos hacer. No podemos separar al sujeto del predicado, ¿vale? Entonces, este sería un ejemplo incorrecto, sin la coma. Lo voy a tachar por acá, para que entendamos que la coma específicamente es lo que está mal, ¿vale? El ejemplo de abajo, ¿qué piensan? Camila, su hermano y su primo se enfrascaron en una discusión. ¿Bien o mal? Bien, ¿no? ¿Cuál es mi sujeto aquí? Exacto, es una coma enumerativa. Como algunos de ustedes ya lo están comentando, la coma después de Camilo es simplemente una coma enumerativa. Efectivamente, el sujeto es ese listado. Camilo, su hermano y su primo, ¿no? Ese es el sujeto, ¿vale? Y el predicado se enfrascaron en una discusión. Como entonces no estoy separando bajo ninguna circunstancia aquí al sujeto del predicado, efectivamente esta está bien. Les reitero, esta coma después de Camilo simplemente es una coma enumerativa. No estamos separando al sujeto del predicado porque el sujeto es hasta primo. Ejemplo de abajo, mis abuelos, mis amigos, mis padres, etcétera, me acompañaron en mi graduación. Entonces, por aquí me ponen, la tercera rompe la regla de separar el sujeto del predicado. Ok, pero chicos, lean, ¿no? Lean con detenimiento lo que escribimos. No debemos separar al sujeto del predicado. A menos que, ¿qué significa a menos que? A ver, porque a lo mejor ese es el problema. ¿A qué nos referimos con a menos que? ¿Qué voy a introducir con ese a menos que? Una excepción, ¿no? Exacto, una excepción, efectivamente. Entonces, este a menos que es equivalente a un excepto, por ejemplo, ¿no? A una excepción, efectivamente. Entonces, a menos que introduzcamos información parentética o que tengamos un sujeto con forma de listado inconcluso. Y es justo lo que tenemos en esta oración 3, un listado inconcluso, ¿no? ¿Mi sujeto cuál es? Mis abuelos, mis amigos, mis padres, coma, etcétera. Ese es el sujeto, es un listado inconcluso. Entonces, ese a menos que nos está señalando una excepción, efectivamente, aquí está bien. Digamos que para este caso, sí tengo que usar la coma entre el sujeto y el predicado, ¿vale? Esta sería la cuestión. Y véanlo entonces como eso, como una excepción. Este a menos que nos indica una excepción. ¿Ah? Está bien. Estaría mal en todo caso si yo le quitara la coma, ¿no? Si pusiera mis abuelos, mis amigos, mis padres, etcétera, quito la coma, me acompañaron en mi graduación, ahí sí estaría mal, ¿no? ¿Qué piensan del de ejemplo de abajo? El estudiante extranjero, Sebastián, no habla muy bien español. ¿Qué es este Sebastián? Es parentética, ¿no? Efectivamente, es información parentética. ¿Cómo sé que es información parentética? Pues porque estoy estableciendo de manera extra, sin ser obligatorio, el nombre del estudiante extranjero, ¿no? Entonces estoy diciendo que se llama Sebastián y no necesito, exacto, se entendería sin ese Sebastián. Podríamos decir nada más, el estudiante extranjero no habla muy bien español, innecesario decir el nombre. Entonces ahí tenemos información parentética, otra vez entre sujeto y predicado. Esta es otra de las excepciones, la otra excepción más bien, ¿no? Entonces, este también está bien. El sujeto es exacto, ¿no? Si tuviéramos que pensar de manera concreta, perdón, en el sujeto, sería el estudiante extranjero Sebastián. Aunque entendemos que Sebastián, les reitero, es meramente información extra, información parentética. Y el último ejemplo, el que juega con los niños es mi hermano, ¿está bien así o le falta la coma? ¿Cuál es el sujeto en esta oración? Ustedes díganme, ¿cuál es el sujeto primero, eh? Mi hermano, no, 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 no. Mi hermano no es el sujeto. El sujeto es el que juega con los niños, ¿no? Todo eso es el sujeto. Entonces, más bien, si yo le colocara una coma después de niños, estaría mal, ¿no? Porque sujeto es el que juega con los niños. Predicado es mi hermano. Entonces, este ejemplo está bien así, ya saben, ¿no? Si yo estoy siguiendo la secuencia idónea, perdón, de la oración de sujeto, verbo y complementos, no estoy introduciendo información parentética, no tengo un vocativo, no tengo ninguna conjunción. Idealmente las oraciones entonces no tendrían por qué llevar ningún solo signo de puntuación, ¿no? Como en este caso, tengo el sujeto, tengo al verbo, tengo a los complementos, no estoy introduciendo información de ningún tipo ni nada parecido, así que no tiene por qué aparecer ni un solo signo de puntuación en mi oración, ¿no? Entonces, este ejemplo también está bien, ¿va?
¿Va quedando claro? ¿Tenemos alguna duda? En el primer ejemplo, que vive en España, si tuviera otra coma, pues, exacto, eso es correcto, ¿no? Efectivamente, aquí su compañero Navarro hace una observación. Tendríamos o tenemos la capacidad, si lo quisiéramos así, de convertir acá este que vive en España en información parentética, ¿no? Si tuviéramos la otra coma de esta manera, el hijo mayor de Sofía, coma, que vive en España, coma, vino de visita el mes pasado, ahí sí estaría bien, porque estaría introduciendo información parentética entre sujeto y predicado. Pero nada más tengo una, y esa una lo único que está haciendo es separar al sujeto del predicado, ¿no? Eso es correcto, ¿vale? Muy bien. ¿Qué más? ¿Hay alguna otra pregunta? Y esto es bien importante de entender, ¿eh? La coma criminal, porque les aseguro que siempre va a encontrar o van a encontrar en sus exámenes alguna pregunta en cuanto a la puntuación que tenga que ver con identificar si estoy separando el sujeto del predicado, ¿no? O si sí puedo separar al sujeto del predicado, ya sea porque tengo información parentética o ya sea porque mi sujeto es un listado inconcluso. Entonces, esto que les quede bien claro para que lo tengan, sea un acierto seguro, ¿no? Porque les reitero, siempre será un tipo de pregunta en cuanto a puntuación que segurito va a venir. Podría... Ah, Ruiz, habías hecho la misma pregunta, ¿no? Con respecto al primer ejemplo. Ya respondí a ello. Bien. ¿Alguna otra duda, alguna otra cuestión con respecto a este uso o a esta coma criminal? Entonces, les muestro una situación para que se hagan una idea, ¿no? En su examen se encontrarían algo así. Inciso A. eh, Ahí tenemos un ejemplo. Luego, otro ejemplo. ¿Qué elegirían como respuesta dentro de estas opciones? Ok, ahí están entre la A y la C. Muchos dicen que A, muchos dicen que C, ¿no? Entonces, efectivamente, la respuesta correcta, yo estoy poniendo un ejemplo muy sencillo en realidad, ¿no? Considero que es un ejemplo muy sencillo. En su examen lo pueden encontrar, de hecho, más complejo. Pero efectivamente, la respuesta tendría que ser este inciso A, ¿no? Porque, a ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuál es el sujeto? Los niños cantores de Venecia, ¿no? Predicado se presentarán en el Auditorio Nacional. ¿Qué es eso que tenemos entre comas? Información parentética, ¿no? Tenemos información parentética, este de que se encuentran en una gira promocional. Recuerden que la información parentética hemos dicho que es perfectamente omisible. Si lo quitáramos, si quitáramos esa información parentética, estaríamos básicamente también eliminando las comas, ¿no? Eh, Efectivamente, para los que están comentando por ahí, el problema con el inciso C es que estaríamos separando al sujeto del predicado, ¿va? Esa sería la cuestión de manera específica. Colegas, coma, funcionarios y representantes legales. ¿Qué es eso? El sujeto, ¿no? El sujeto es ese colegas, funcionarios y representantes legales.
Predicado fungieron como testigos en el caso. Con esa coma estamos separando al sujeto del predicado, haciendo lo que dijimos que no podíamos hacer. Sí es un listado, pero recuerden, ¿qué debe pasar para que sí pudiéramos poner aquí la coma? Que fuera un listado inconcluso, ¿no? Efectivamente, que fuera un listado inconcluso, es correcto. Así es, si no, entonces, si no hubiera coma después de representantes legales, no habría, si no tuviéramos la coma, estaría bien. Y por aquí preguntan, ¿por qué la B no? Porque ¿cuál es el sujeto? Venus, coma, Plutón, coma, Marte, coma, etcétera, ¿no? Todo eso es el sujeto. ¿Qué me indica ese etcétera? Que aquí sí tengo un listado inconcluso, que no se terminó. Y como tengo un listado que no se terminó, forzosamente tengo que colocar la coma después de ese, etcétera, ¿no? Entonces, en B falta la coma después de etcétera y en C sobra la coma después de legales. Por eso no podrían ser esas dos las opciones de respuesta, ¿no? Y es A la respuesta porque estamos introduciendo información parentética entre sujeto y predicado y ahí sí podemos separarlo. Sí debemos, de hecho, separar al sujeto del predicado porque estamos introduciendo información parentética o información aclaratoria. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Por aquí uno de sus compañeros comparte una pregunta que me imagino que es algún examen de práctica que tú tienes. ¿Puedo compartir las opciones de respuesta para que podamos ver otro ejemplo? Díaz, a ver, vamos a ver. La psique, coma, es un símbolo de origen griego. Tenemos un ejemplo, ¿vale? Eso sería la A. Luego, B. Con los años me he vuelto intolerante al alcohol. Eso sería B y C. El caballo blanco corre por el campo. Ok, ¿qué piensan de esta? ¿Cuál sería la respuesta? Aquí se están presentando otros tipos de coma, ¿eh? Son distintos tipos de, o bueno, distintos signos de puntuación los que tenemos acá, ¿no? Para empezar. Pero no es únicamente esto de la coma criminal. Bien, la mayoría que está planteando que es el inciso B la respuesta, efectivamente, ¿no? B tendría que ser nuestra respuesta por acá. Ojo, entonces, inciso A. Entonces, ojo, ¿no? Mi sugerencia para ustedes es, cuando se trata de puntuación, ¿qué es lo primero que tendrían que hacer? ¿Qué creen que es lo primerito que tendrían que hacer o identificar en una oración para pensar en la puntuación? ¿Qué es lo que hemos venido haciendo? Sujeto y predicado, exacto, ¿no? Sujeto y predicado. Eso sería lo primerito, ¿no? En el inciso A, ¿cuál es el sujeto? La psique. Predicado es un símbolo de origen griego. Entonces, esa coma sería una coma criminal en el inciso A, porque estaríamos separando a estos dos elementos, ¿vale? Ok, bien. Luego, en B, con los años, coma, me he vuelto intolerante al alcohol. ¿Cuál es el sujeto acá? Yo, ¿no? Efectivamente, es un sujeto tácito. Entonces, y estoy iniciando la oración por un yo, aunque esté tácito. No, no, estoy diciendo, yo me he vuelto, más bien, si dijera, yo me he vuelto intolerante al alcohol, ese sería el orden idóneo, pero estoy iniciando con este con los años. Entonces, ¿qué estoy haciendo con esta coma? ¿Qué tipo de coma sería esta? La acabamos de ver ahorita, ¿no? Sería una coma, ¿cómo se llama? Una coma, no, no parentética. Hiperbática más bien, ¿no? Efectivamente, es una coma hiperbática, porque este con los años es un complemento circunstancial de tiempo, ¿no? Si lo piensan, estoy iniciando mi oración con un complemento circunstancial de tiempo, no con el sujeto y luego el verbo, o con el verbo si es que no hubiera sujeto, ¿no? Obviamente, si elimino al sujeto de la oración, lo que vendría al principio tendría que ser el verbo, pero no es lo que sucede acá. Entonces, es una coma hiperbática.
Por lo tanto, esta es la respuesta, está bien, ¿no? Aquí no estoy usando, no está funcionando esto como una coma criminal, que era lo que les comentaba hace un momento, ¿no? De repente les sucede que confunden o que piensan que como tengo una coma cercana al inicio de la oración o que separa la primera parte de la oración de una segunda parte, de repente ya empiezan a asociarlo directamente con, esta coma separa sujeto de predicado y pueden pensar que está mal varias personas, ¿no? Pero por eso hacemos el análisis de entrada, cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Y aquí me doy cuenta entonces, con los años es un complemento circunstancial. Esa coma es hiperbática y me está indicando la alteración. ¿Y cuál es el problema con C? Supongamos que no es punto y coma y que es más bien una coma. Vamos a cambiarlo por coma porque es lo que estamos viendo. ¿Por qué estaría mal? ¿Qué estaría haciendo esta coma aquí? Separar también, ¿no? Aquí no separo al sujeto del predicado, pero separa al complemento del verbo, efectivamente, que era lo que les estaba mencionando aquí arriba, ¿no? La descripción. No debemos separar al sujeto del predicado ni al verbo de sus complementos, ¿no? Entonces, verbo corre por el campo, complemento circunstancial de lugar. Entonces, esa coma después de corre estaría separando a ese verbo de sus complementos. Aquí no necesitaríamos ni una sola coma. Depende, ¿no? Las dos cosas son correctas. Ahorita te comento eso, ¿va? Pero entonces, en concreto, esta sería la cuestión con respecto a, a este otro conjunto de opciones. ¿Queda claro? ¿Se va entendiendo más o menos la cuestión de la coma criminal? Entonces, les reitero, lo básico sería identificar al sujeto y al predicado y una vez que los tengo identificados, podré darme cuenta si de pronto tengo una coma criminal, ¿no? Una coma que me esté separando algo que no debería separar. Y obviamente, pues pensar en los otros tipos de coma, ¿no? La coma enumerativa, la coma hiperbática, la coma parentética. Necesitamos tener presentes estos aspectos para definir o elegir respuestas, ¿va? Entonces, me preguntan por aquí si es al menos o a menos. Pues las dos formas son correctas, dependería del contexto. Eh, ¿Escribí algo así o de dónde surge la duda? Al menos a menos, ¿no? Entonces, un contexto en el que estaría bien usar al menos. Al menos no me extravío en la ciudad como tú, ¿no? Ahí tendríamos un ejemplo donde estamos usando este al menos, ¿va? Y a menos sería en otro contexto, como por ejemplo, no me marques a menos que sea una emergencia. Entonces, te reitero, las dos cosas o las dos formas son correctas. Habría que pensar en qué contexto lo estás utilizando, ¿vale? Entonces, habrá que observar. Si dentro de una pregunta hay un listado no terminado, el signo de interrogación se pone así o así. Como en la primera forma, Padilla. Ya estaremos hablando de las... Esto tiene que ver más con el punto y con los signos de interrogación y de exclamación, pero sería como la primera forma, etcétera, punto y luego la interrogación de cierre. Te adelanto y les adelanto un poquito. Y lo acabo de decir hace un momento, ¿eh? ¿Qué dije? ¿Se acuerdan que dijimos con respecto al punto de la abreviatura? Les acabo de mencionar. Después de un punto de abreviatura, puede ir cualquier signo de puntuación. No se los escribo porque lo vamos a ver. Pero les reitero, después de un punto de abreviatura puede ir cualquier signo de puntuación. Puede ir menos otro punto exacto, ¿no? Menos otro punto que nos indique final. Pueden ir puntos suspensivos y ahí tendríamos cuatro puntos seguiditos, ¿no? Es poco común, pero puede suceder y estaría bien. Puede ir signo de interrogación, de exclamación, pueden ir paréntesis, pueden ir puntos suspensivos, creo que sí, ya lo dije, dos puntos. Entonces, en concreto, después de punto de abreviatura puede ir cualquier otro signo menos un punto más, ¿va? Por eso la forma primera sería la correcta. Yo tengo una duda sobre la coma. ¿Cuándo sabemos si usar paréntesis o coma parentética? Bueno, ya que estemos hablando de los paréntesis, yo creo que eso quedará de forma más concreta claro, pero en esencia les puedo decir que no hay gran diferencia, ¿no? De hecho, en la cotidianidad o en lo general no habría ninguna problemática entre elegir entre uno y otro, pero sí es cierto que existe una cuestión muy concreta que nos debería determinar si uso comas parentéticas o si uso paréntesis. Y eso tiene que ver con
¿Qué tan independiente o qué tan dependiente es la información parentética del resto de la oración? ¿Me explico? Entonces, esa sería la cuestión. No voy a entrar a detalles sobre eso porque no nos daría tiempo, pero te digo, de todos modos lo vamos a plantear cuando estemos hablando de los paréntesis. Por ahora te lo planteo de esa forma. Si tú consideras entonces que la información parentética se podría entender por sí sola, por separado del resto de la oración, o tener bastante sentido por sí sola, preferible usar paréntesis. Si te das cuenta de que más bien la información que estás introduciendo es muy dependiente y necesitas sí o sí de lo que está afuera de forma obligatoria, entonces preferible usar comas. Ese sería un criterio, pero habrá que ver algunos ejemplos, hablar bien de los paréntesis y ya quedará más claro, ¿va? En el primero, después de al menos puede ir coma. No, en el primero, después de al menos no puede ir coma. Es así la oración, ¿no? Porque es una cuestión muy breve, es muy cortito este al menos como para que le podamos colocar aquí una coma en concreto, ¿va? Bueno, ¿tenemos alguna otra duda ya para finalizar por el día de hoy? La B, si estuviera al revés conservando la coma, estaría mal, ¿verdad? Me he vuelto intolerante al alcohol con los años. Sí, ya ahí en ese orden otro o en esa otra forma, ya no necesitaríamos realmente la coma, ¿no? Me he vuelto intolerante al alcohol con los años, ¿no? Que esto puede ser truculento, perdón, ¿no? Este con los años puede funcionar como una formulita, como una locución, ¿no? Entonces, si lo entendemos o llega a utilizarse en un contexto a manera de locución, esas locuciones de repente, no importa dónde las pongamos, tendrían que separarse con coma del resto de los enunciados, ¿no? Pero son cuestiones como muy particulares o son aspectos o locuciones o palabritas muy específicas. Entonces, podríamos pensar que sí, ¿no? Si estuviera invertido el orden, ya realmente no necesitaríamos la coma para esa construcción específica. Pero sí hay otras que, más que ser una coma hiperbática, realmente nos están indicando que es más una construcción prefabricada, digamos, o que ya tiene un significado muy particular o muy específico y que no importa dónde la pongamos en la oración, tendríamos que usarla o separarla con coma, ¿vale? Ya les digo, son como aspectos muy particulares. La coma tiene muchísimos, muchísimos usos. Y en realidad, para poder resolver estos aspectos que son muy, muy, muy concretos, les sugeriría que si les interesa, ahonden más en el tema, ¿no? Sobre eso, sobre sus particularidades en el Diccionario Panhispánico de Dudas, que es un link que ya en alguna ocasión les he compartido. Entonces, esa sería mi sugerencia, porque pues también no podemos verles, reitero, todos los usos concretos, ¿no? Entonces, yo lo que puedo hacer es orientarlos un poco y recomendarles que pueden buscar ese uso específico en el Diccionario Panhispánico de Dudas para que puedan ver más a detalle. A veces ahí les ponen algunos ejemplos y tal, ¿va? Bueno, yo creo que vamos a terminar por el día de hoy. Mañana nada más mencionamos un par de aspectos más sobre esto y terminamos. Para la segunda parte de la clase estaríamos haciendo un ejercicio. Les voy a poner una lista de oraciones que tengan que ver con el uso de la coma y ustedes van a determinar si están escritas correcta o incorrectamente de acuerdo a las reglas que hemos mencionado. ¿Va? Listo. Terminamos entonces por el día de hoy, chicos. Que tengan buena tarde.